El Poder Ejecutivo informó hoy al país que uno de los términos que propone para obtener una asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional es crear un impuesto del 0.3% a todas las transacciones bancarias durante un periodo de 2 años. Para analizar el impacto de una medida como esta, invité al economista Federico Rivera. Buenas noches, don Federico. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Don Federico, un impuesto a las transacciones financieras como el que se está proponiendo crear es una de las medidas de alcance mayor en cuanto a la amplitud recaudatoria que tendría, porque afectaría a casi todas las personas, ya que la gente usa el SIMPE y las transacciones para muchísimas cosas cotidianas, además de las facturas de servicio, alquileres, hipotecas, cable, luz. ¿Es así? ¿Es tan amplio el espectro? Sí, bueno, aquí lo más importante, don Ernesto, mencionar es que nuestra economía, sabemos que está en una situación crítica por una cuestión de una recesión exógena, ¿verdad? No es un problema financiero, no es un problema, digamos, de estas burbujas inmobiliarias, ¿verdad? Sino que ya sabemos que es un efecto pandémico que nos ha llevado a esta situación. El país viene de aprobar un plan fiscal que, pues, el propósito era estabilizar la economía. En este momento estamos en una coyuntura de un déficit que viene aumentando, es preocupante, ¿verdad? Porque también cuando este déficit aumenta, pues las calificadoras de riesgo te ponen en una situación poco favorable o riesgosas para que inviertan a un país. Históricamente Costa Rica ha sido un país disciplinado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, ¿verdad? Pero esta propuesta es una propuesta del gobierno al Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene la propuesta de gravar salarios. La propuesta del gobierno me parece que, voy a decirlo esto desde mi punto de vista, no está bien asesorado, porque esto es un efecto regresivo al comportamiento de los consumidores. Recordemos que el banco, pues si se aprueba ese 0.3%, pues él lo va a cobrar porque le va a corresponder también trasladárselo al Estado, pero el que se va a ver afectado al final son las empresas y es el consumidor final, porque todo movimiento que usted haga lo va a hacer con tarjeta de débito, de crédito, y toda esa transacción pues va a estar siendo grabada de manera implícita. Ahora, lo que hay que entender es que esto viene a generar un efecto, como lo mencioné, regresivo, no es positivo en el comportamiento. Hoy día el impuesto es un tema en Costa Rica complicado, grabar más impuestos implicaría incluso afectar lo que es nuestra paz social, porque al final el país también se va a encarecer más, ¿verdad? Recordemos que esta es una economía muy costosa. Además de eso, tiene otros efectos regresivos, por ejemplo, de que pues, no va a aumentar el salario ya sea por 2 o 4 años. Esto tiene un efecto, digamos, hacia los consumidores de tratar de ahorrar y tal vez lo poco que puede ahorrar, pues también va a haber una fuga hacia otro tipo de impuesto. ¿Cuáles pueden ser los efectos? Porque en economía siempre analizamos las causas y los efectos. Es cierto que tenemos una causa, que es el tema del déficit, ¿verdad? Pero a la hora de proponer este impuesto va a tener un efecto desde nuestro punto de vista, porque muchos economistas lo estamos así analizando, y no se necesita ser economista para entender que eso va a afectar, y lo que va a suceder es que la evasión va a aumentar, eso es uno. El lavado de dinero en Costa Rica se va a intensificar. Recordemos que de acuerdo a la CEPAL, Costa Rica, si está produciendo 36 mil millones de dólares, aproximadamente hay un 12% de lavado de dólar, que esto ya se conoce, eso no es un secreto. Eso lo va a promover más, ¿por qué? Porque lo que va a suceder es que se va a circular más el efectivo, ¿verdad? Muchos negocios entonces van a pedir que usted le lleve el efectivo, por lo tanto quedan expuestos a la delincuencia. Estamos con un desempleo del 24.6%,
con una tendencia al aumento. Entonces, aquel esfuerzo que hagan, digamos, empresarios como en el sector turismo que están implementando una plataforma de empleo, pues entonces se van a ver las empresas cohibidas, podemos decirlo así, en abstenerse a contratar, porque también va a tener una repercusión. Ahora, no solo es esto, sino también una propuesta que todavía no queda muy clara, que es gravar también sobre la renta y el efecto de las cooperativas, ¿verdad? No todas las cooperativas van a solventarse, si son las de crédito y ahorro, pues al final ellas van a cobrar ese punto 3 y igual se lo van a trasladar a sus afiliados, y eso para cualquier entidad financiera. Sabemos que hay unas que no están reguladas, ¿verdad? Que digamos, son prestamistas que están moviéndose en la economía, y eso va a estimular más la usura de los prestamistas ilegales en la economía. Recordemos que ante una necesidad la gente acude a esta economía informal que ya de por sí viene creciendo, ¿verdad? En Costa Rica del año pasado teníamos 942,000 personas. Hay 557,000 personas más sin empleo, y la pregunta que tenemos que hacernos, don Ernesto, es ¿qué está haciendo esta gente? Y sabemos que muchos de ellos están en otras actividades que son informales, que incluso nosotros mismos que estamos en una economía formal, promovemos también la economía informal porque es una manera también de ayudarlos. En el caso, por ejemplo, entiéndase, verdureros, fruteros, gente que vende, por ejemplo, lácteos de pymes. Y esto también va a desestimular un poco a las pymes que quieren reactivarse, porque, bueno, viene también, el mundo está digitalizado, todas las transferencias hoy día son electrónicas. Y me parece que, no sé, vamos a ver, el gobierno es el que tiene que tener la respuesta, porque si el Banco Mundial, desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que comparten un mismo edificio, ellos mismos lo han dicho, porque también la economía es así, ¿verdad? Que tengo que usar más el plástico, porque entre menos efectivo, el ciudadano queda menos expuesto. Esto también va hacia otros servicios, ¿verdad? No deberíamos de estar pagando con dinero un pasaje de autobús, deberíamos de estar más, en este caso, con usos electrónicos. Esta medida, una de las críticas que ya se están escuchando es que se trata de un porcentaje único para todas las transacciones. O sea, todos los valores que se transen a través del sistema bancario estarían afectados con igual rigor. Es decir, sería lo mismo quien va a pagar los 2,000 pesos de un Uber o el diario de la casa, como hacen muchísimas personas, pagarían en la misma proporción que quien hacen grandes movimientos financieros. Es decir, podría, dentro del proceso de negociación que se va a dar ahora, en estos 15 días, establecerse un umbral. ¿Qué pasa si se pone un umbral y se dice se cobraría un 3% a las transacciones financieras entre los 500,000 colones y los 2 millones de colones, otro porcentaje a otro monto mayor, etcétera? Es decir, si se hace una gradualidad que vuelva la medida un poco más progresiva. Bueno, hay algo que no va contra lo que es progresivo, es regresivo, porque incluso este mismo impuesto afecta a Hacienda y afecta a la caja, porque recordemos que a mayor cantidad de impuesto, lo que hace el ciudadano, porque el ciudadano empieza a darse cuenta que el sistema le permite evadir, don Ernesto, ese es un problema. Usted va a Hacienda, y Hacienda, si usted quiere ponerse al día, incluso porque tiene algún atraso, en algunos casos le dicen que usted tiene que esperarse porque no estás en el expediente de ellos. Eso significa que hay una ambigüedad, está muy separado, aduanas, Hacienda, ¿verdad? Tributación. Es un problema de articulación que ya los exministros lo han mencionado muchas veces, y es una institución que se va a ver afectada. Recordemos que es un ministerio que paga muchos en alquileres, tiene una carga ahí financiera importante y se va a ver afectada, igual que la caja, porque recordemos que incluso hasta de una de esas propuestas es disminuir el tema de la carga social, que se va a ver afectado incluso FODESAF,
donde el gobierno central asumiría eso. Y la pregunta es si vas a asumir eso, ¿con qué recursos los va a asumir? Y se asume con más deuda. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de una propuesta del gobierno al Fondo Monetario. Y lo que mencioné antes, va en contra de una política que va incluso del Banco Mundial, porque el Banco Mundial ha dicho que hay que usar más la tarjeta. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque el mundo de la economía monetarista, ¿verdad? Que es la que nos dice que hay que disminuir la tasa de interés para reactivar la economía, que eso es importante, pero también a mayor velocidad tenga el dinero en su movimiento, en el flujo circular de la economía, eso dinamiza más la economía y la hace más efectiva, y los costos de transacción van a disminuir porque a mayor uso disminuye el costo. Este impuesto más bien viene a aumentar el costo operativo de los bancos, por ejemplo. El banco se lo va a tener que lo recarga o lo cobra, como dije anteriormente, a las empresas y a los consumidores, que si al final son los que se van a ver pues más afectados. Por supuesto, pues entre más transacciones haga usted, lógicamente vas a tener que pagar más. Las transacciones menores, pues uno puede decir que es muy poco, pero por ejemplo, le puedo decir que en el tema del redondeo o el tema de lo que se llaman finanzas de hormiga, cuando usted suma eso, son bastantes millones, que pues el requisito es porque tenemos que pagar deuda, y la deuda la tenemos que pagar nosotros con algún impuesto. Pero ahora pues viene también otra observación, el tema de la contención del gasto público, ¿verdad? Se le ha hecho críticas al gobierno que no ha hecho el esfuerzo suficiente, y pues creo que el gobierno se ve acorralado, porque si no tenemos un financiamiento, y esa es la otra contraparte, si no tenemos esa inyección de capital que está condicionado, pues también usted va a ver que el tipo de cambio va a aumentar y la tasa de interés básica también va a aumentar, porque alguien tiene que pagar el costo del no financiamiento. Todas estas deudas pues van a un periodo más allá. Recordemos que estamos viendo este efecto de un poco más de 500 millones de dólares, después hay 1.750 millones de dólares que vienen también ahí en la propuesta. No conocemos los condicionamientos todavía de esos 1.750 millones, y esto está condicionado a que el BID también apruebe otros 250 millones para el sector turismo. Y aquí es donde el gobierno, entonces, me parece, y este es mi punto de vista, no logra encontrar el nudo, ¿verdad?, para desenredar el trama financiero público que tiene, porque pues es un estado también muy grande. Recordemos que la otra propuesta es vender activos, ¿verdad? El caso de la FANAL, el caso, por ejemplo, de VIXA, por ejemplo, que es el otro. Estas ventas son privatizadas para pagar deuda, ¿verdad? Pero no va a solucionar el tema de deuda a largo plazo. La preocupación que yo tengo, no solo porque soy economista, sino porque también hago análisis de política pública, es que esta política pública en el tema de cómo mejorar las finanzas no está, digamos, me parece bien formulada, porque creo que no se están conociendo los impactos que esto puede tener. El gobierno es positivo en el decir, bueno, esto va a disminuir en el 6% del PIB, en la deuda, vamos a recaudar el 1.67 mil millones, pero eso los economistas sabemos que eso es un supuesto. O sea, tenemos que llegar a la orilla del río para saber si en realidad el barco llega con las velas y no tenga agujeros, pero en el camino recordemos que Costa Rica se ha caracterizado por ser una economía donde vemos muchos actores, están no solo las empresas, están los sindicatos, están las ONGs, están las universidades, y ellas pues se van a manifestar pues lógicamente de una manera negativa ante esta situación. Póngase a pensar, por ejemplo, pongámonos a pensar en las becas que recibe un estudiante de una universidad pública, o lo que vaya a pagar un estudiante de una universidad privada, ¿verdad? Todo se hace en esa transferencia. O sea que las universidades van a tener, las privadas, que cobrar más para recargárselo a sus estudiantes en una universidad privada, y en el caso de las universidades públicas, pues
la beca se puede ver ligeramente afectada porque alguien tiene que pagar el costo de esta transferencia. Recordemos que los estudiantes tienen una cuenta bancaria, ya sea en el Popular o en el BCR, y ahí se le deposita. Esa transferencia se va a gravar, también va a afectar a esa parte social. Muchísimas gracias, don Federico Rivera, economista. Un impuesto al que probablemente, como usted lo anticipa, va a tener una enorme discusión en los diferentes sectores que lo analicen y va a tener un profundo impacto en el conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias, Federico Rivera. Buenas noches. Muchas gracias, don Ernesto. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. No se vaya, que es en la señal de Canal 13.